¿Qué tal, amigos? Dios le bendiga mucho. Elsa Martínez con ustedes una vez más. Espero que todos y todas estén muy bien. En este día vamos a hablar acerca de las palabras homónimas. Pero antes de iniciar, quisiera dejarles un versículo de la palabra de Dios, porque siempre es importante que nosotros tengamos a Dios en cuenta en todas las cosas que hagamos para que nos vaya bien. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces pensamos que no tenemos quien nos ame, muchas personas se quitan la vida por ello, pero siempre hay un Dios que está en el cielo, siempre pendiente de cada uno de sus hijos, especialmente de aquellos que decidimos servirle. Así que mi consejo es que busque del Señor, que le busque ahora que hay tiempo. Dicho esto, entonces iniciamos. Bien, como les decía, palabras homónimas. Las palabras homónimas se dividen en palabras homófonas y palabras homógrafas. Las palabras homófonas son palabras que tienen una pronunciación similar o igual, pero difieren en su significado. Y las palabras homógrafas son palabras que tienen una escritura, se parecen en su escritura, se escriben igual, mejor dicho, pero tienen diferentes significados. Tenemos aquí unos ejemplos de palabras homófonas y palabras homógrafas. Iniciamos con las palabras homófonas. Las palabras homófonas, por ejemplo, aquí tenemos la palabra a, que es una preposición. Las preposiciones son palabras invariables que provienen o que tienen una relación de dependencia con una o más palabras. Por ejemplo, las preposiciones son en, entre, con, bueno, ya dije en fin, hacia. Esas son preposiciones. Entonces, y hay otras palabras también. Bien, tenemos aquí, como le decía, la palabra a, que, como decía, tiene una relación de dependencia, depende de otra palabra. Yo voy, por ejemplo, a utilizar esta palabra, la a, voy a comer, voy a bañarme, y así. Por otro lado, entonces tenemos la palabra a con una h, que entonces, y muchas personas lamentablemente se equivocan con esta palabra, que a veces cuando van a utilizar esta palabra, la confunden, ¿verdad? Entonces, a con una h se refiere a una interjección, y las interjecciones son palabras que, expresadas a modo de exclamación, expresan un estado de ánimo y captan la atención del oyente, y estas siempre se utilizan con un signo de admiración. Bien, un ejemplo podría ser, olvidé decirte algo. Se utiliza aquí con una H. Aquí entonces tenemos a, que con el verbo haber, por ejemplo, podría decir, ha habido mucho trueno. Se utiliza la palabra H. La A con la H, perdón. Entonces, tenemos aquí entonces la palabra hablando con H, que proviene del verbo hablar. Por ejemplo, yo estoy hablando contigo, préstame atención. O él estuvo hablando con Josefa. Por otro lado, entonces tenemos la palabra hablando sin H, que viene del verbo ablandar. Por ejemplo, yo hablando las habichuelas con agua de botellón, por ejemplo. Abrazarse, entonces, aquí se refiere a estrecharse. Proviene del verbo abrazar. Por ejemplo, quisiera verlos abrazarse fuertemente. Un ejemplo. Entonces, aquí tenemos abrazarse. Aquí lo teníamos con Z, aquí vemos que está con S. Esto se refiere ya a lo que es quemarse. Por ejemplo, cuando nos quemamos con fuego. Aprender significa, mejor dicho, adquirir conocimiento. Por este lado, entonces, o un ejemplo, antes de, podría ser, debes aprender todo lo que te digo. Aprender, entonces, con H, aprender significa asir de algo, tomar algo. Arroyo, entonces, por su parte, proviene del verbo arrollar. Por ejemplo, un ejemplo de arroyo. Yo me arroyo comúnmente me arroyo con el carro, por ejemplo.
Y por este lado, arroyo con Y se refiere a un pequeño río. A veces las personas también confunden estas dos palabras. Asia con mayúscula, con A mayúscula y sin H, se refiere a un continente. Sabemos que las palabras cuando se refiere a río, a nombre de río, de empresa, de una persona, de un animal que le ponemos el nombre también, se escriben con mayúscula. Entonces Asia se refiere a un continente, al continente asiático. Asia por su lado entonces es una preposición. Como ya bien dije, las preposiciones, palabras que dependen, tienen una dependencia con una o más palabras. Entonces, Asia, yo voy hacia Santo Domingo, yo voy hacia Madrid, en fin. Vacía, por otro lado, por este lado, perdón, con B, se refiere a una vasija. Y vacía, con V, proviene del verbo vaciar. Por ejemplo, verbo vaciar, vacía, la tinaja estaba vacía, o vacía la tinaja. Es decir, que saque el agua de la tinaja, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la palabra varón, con B, que se refiere a una persona que forma parte de la aristocracia, o una persona aristócrata, como bien decimos. Y por este lado tenemos la palabra varón con V, que se refiere al hombre, al macho, al varón, en fin. Vaya aquí, con B, se refiere a una fruta, B e Y. Se refiere a una fruta. Y vaya, con V, se refiere al verbo ir, proviene del verbo ir. Muchas personas, lamentablemente, confunden estas palabras cuando van a escribir vaya, de que vaya con Dios, por ejemplo, o él me dijo que vaya temprano, entonces lo escriben con doble L, y cuando lo escribimos con doble L se está refiriendo a la valla, la protección que nosotros le ponemos, por ejemplo, que se utilizan en los centros educativos, por ejemplo. Bien, ya aquí culminamos con los ejemplos de las palabras homófonas. Ahora vamos con las palabras homógrafas, palabras que se escriben igual, pero tienen diferentes significados. Aquí tenemos la palabra as, por ejemplo, que se refiere a la carta de una baraja, de los casinos, como decimos. Y tenemos entonces as también, que se refiere a una persona sobresaliente. Aquí amo se refiere a un dueño de algo, de una persona, mejor dicho. Amo, por ejemplo, él es amo y señor de mi vida. Y amo también, por este lado, proviene del verbo amar. Por ejemplo, yo amo a mi madre, yo amo a mi hermano. Bien. Aquí entonces continuamos con la palabra balde. La palabra balde se refiere a un recipiente, a una vasija. Y por otro lado también puede hacer referencia a hacer algo en vano. Por ejemplo, yo fui a la escuela hoy, pero fui en vano. Fui en balde. Banco se refiere a un asiento, y por otro lado se refiere a una institución financiera. Barro hace referencia al barro, a la arcilla, a la tierra, o a la arcilla. Y por otro lado, barro también hace referencia a espinillas de la cara, las espinillas que nos salen. Votar con B, que muchas personas lamentablemente la utilizan cuando dicen voy a votar, bota la basura. Vemos que escriben votar con V, perdón. Pero cuando escribimos votar, por ejemplo, se refiere a tirar algo, a deshacerse de algo. Y solamente de esa manera, cuando nos deshacemos de algo, pero cuando nosotros vamos a utilizar, si lo utilizamos con B, si lo escribimos con B, le estamos dando lo estamos empleando mal, porque votar con V solamente se refiere a emitir votos. Cuando se escoge a una persona, ya sea para que gobierne un país o para que dirija una empresa determinada, se debe utilizar solamente votar, o se escribe, la manera correcta de escribirlo es votar con V. Entonces, como decía aquí, votar significa tirar algo a la basura, deshacerse de algo, o como dicen las personas, yo lo voté o yo la voté. Esa es la manera correcta de escribir.
Y por otro lado, botar significa lanzar una pelota, por ejemplo. Calle, que es el pavimento, el lugar, la calle por donde transitan los vehículos. Y también, por otro lado, entonces, calle viene del verbo callar. Te dije que te calles, o me dijiste que me calle. Cara se refiere a algo costoso. Por ejemplo, esa cartera está demasiado cara. Y cara también se refiere a rostro. Clavo, por su parte, es una palabra que significa, por ejemplo, especia, o la herramienta que nosotros también es lo mismo, la herramienta que utilizamos para clavar la madera, o clavar en la pared, clavar un clavo en la pared para un determinado cuadro. Se refiere entonces, se utiliza esto. Hay personas que escriben clavo con B y es un error. Entonces, clavo también, por otro lado, viene del verbo clavar. Por ejemplo, yo clavo el clavito en la madera. Cerca se refiere a algo que está próximo, que no está a una distancia muy lejos. Y también cerca se refiere a valla, como a vallado también, lo mismo, vallado, la protección que ponemos para, como decía ahorita, valla con doble L, que se pone en los centros educativos, que comúnmente lo utilizaban antes, ahora ya hay otra forma, por ejemplo aquí, pero a eso se refiere cerca, a una valla, una protección que se pone alrededor de algo para proteger. Entonces, coma proviene del verbo comer. Te dije que te comas la comida, o me dijiste que me coma el queso. Coma, entonces también se refiere a un signo de puntuación. Cura aquí se refiere a una persona, al cura de la iglesia católica, que le dice al párroco, ¿verdad? Al que le dicen padre también. Y cura también hace alusión, por otro lado, hace alusión a la medicina, a la cura de algo. Por ejemplo, yo tengo la cura a todos los males que tú tienes. Vino, ya por último, tenemos la palabra vino, que se refiere a una bebida alcohólica. Y vino, que muchas personas también la escriben con B, lamentablemente, pero estamos aquí para aprender. Vino entonces también proviene del verbo venir. Él vino tarde, ella llegó temprano, ella vino temprano, perdón. En fin, nada, es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Antes de concluir, quisiera pedirles que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que comenten. Cualquier sugerencia que ustedes me den, pues será bien recibida. Y porque estamos para mejorar y queremos hacer las cosas de manera que cada uno de ustedes, cada uno de los que tengan acceso a esta información, pues que puedan verdaderamente aprender y aprender bien. Entonces, también denle like, me gusta, ¿verdad? Que es lo mismo. Compartan y denle a la campanita para que cuando ya haga cualquier video y lo suba, pues que le llegue la notificación. Es todo por hoy. Dios me le bendiga mucho y ya será hasta una próxima, si así Dios lo permite. Bye, bye.